Hola, buenos días. A ver si soy capaz de quitarme esto. Sí. Bueno, lo primero tengo que decir, vengo de hacer una entrevista y me han llamado joven emprendedor. Entonces, ya yo quiero venir aquí, ya donde está este congreso permanentemente, pero es verdad que hacía una reflexión y es que, y luego se entenderá por qué digo esto, creo que el emprendimiento no tiene edad y evidentemente no tiene por qué tener edad. Uno es emprendedor, a veces alguno nace y otros se hacen. Y bienvenidos todos los emprendedores en cualquier momento de su vida que realmente, y si son emprendedores sociales mucho más, que quieran cambiar el mundo, ¿no? Desde niño yo pensaba que quería recorrer el mundo y contar historias. Y esto lo conseguí hace 16 años, cuando creé un formato de televisión llamado Españoles en el Mundo, que creo que la mayoría de los aquí presentes habréis visto en algún momento, ¿no? Así que yo empecé a recorrer efectivamente el planeta. Por supuesto, el programa no estaba diseñado para ver las necesidades que había en el mundo, pero inevitablemente, como os podéis imaginar, cuando yo colocaba la cámara en una posición determinada, eso no te impide, ¿verdad?, que tú veas alrededor. Por lo tanto, empecé a ver cómo estaba realmente el mundo, cuáles eran las necesidades y me di cuenta y comprendí que en algún momento de mi vida yo tendría que volver con las cámaras a mostrar otras realidades. Me di cuenta de que el audiovisual es el motor más potente para cambiar el mundo. Si los ejemplos que vemos a través del cine, los documentales, la televisión, Internet, desde que existe la publicidad, hoy día evidentemente las redes sociales, si los ejemplos que vemos son negativos, la sociedad vira en negativo, porque somos seres imitantes, somos como monos de repetición. La realidad es que comemos, vestimos, actuamos, pensamos en muchísimas cosas en función de los impactos que recibimos a través de nuestras pantallas. Por lo tanto, me di cuenta de que era muy importante tratar de poner el foco en aquellas cosas que mejoraran la vida de las personas, en aquellas cosas que nos hicieran mejores, ¿no? Fue transcurriendo el tiempo y hace ya casi 12 años, el 11 y medio, como recordaréis todos, sucedió desgraciadamente el terremoto de Haití, el gran terremoto que ahora lo hemos vuelto a recordar en estos días, ¿no? Yo me había comprometido, meses antes de este terremoto, a rodar cada año un proyecto audiovisual social, solidario y benéfico. Es decir, buscar una causa en el mundo que merezca la pena ser contada, que fomente la solidaridad, que genere conciencia social, que por lo tanto nos mueva a la acción y que además estos proyectos, como se financian a fondo perdido, el 100% de lo que se recauda con ellos está destinado a ayudar a las víctimas en situaciones de catástrofe o a proyectos sociales o a ONGs por todo el mundo, a proyectos sociales para ayudar a otras personas, ¿no? Así que cuando sucedió el terremoto de Haití, al día siguiente me marché para allá y rodé un documental que hoy día ya está en abierto en Internet, que merece mucho la pena verlo, porque realmente el documental está lleno de emprendedores sociales, que son las propias víctimas, los propios haitianos. Me fui para allá y rodé Sueños de Haití. Fijaros qué título para un documental, ¿no? De una catástrofe, de una tragedia donde murieron 320.000 personas en 40 segundos, 2 millones de personas se quedaron sin hogar y cientos de miles de personas estaban heridas, deambulando por las calles donde no había agua, no había comida, no había medicinas, no había médicos suficientes para atender, evidentemente, a tanta y tanta gente, ¿no? Pues este documental, que se convirtió en el único rodado en el mundo en esos días, en los días del terremoto, por ese motivo dio la vuelta al mundo. Al dar la vuelta al mundo, permitió a su vez recaudar millones de euros por todo el planeta para las víctimas. Por lo tanto, esto me sirvió un poco realmente para confirmar, para reafirmarme en este poder, ¿no?, que yo decía del audiovisual. Comprendí que efectivamente tenemos la posibilidad de modificar y de cambiar el mundo. ¿Y qué tiene el audiovisual? Que la realidad es que, bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no?, también evidentemente con el volcán. Esta mañana oí en la radio pues que ojalá las ayudas lleguen pronto, porque la realidad es que si el volcán se apaga dentro de 3 o 4 semanas, pues dentro de otras 4 ya no volvemos a hablar del asunto. Entonces, como yo comprendí esto muy bien, me di cuenta del valor que supone ser testigo
con las cámaras de determinadas situaciones y acontecimientos que permiten que cuando ya nadie habla del tema, otra vez volverlo a poner, digamos, encima de la mesa, ¿no? Volver a convertirlo en agenda. Y además lo haces de una manera masiva, lo pones en agenda de millones de personas a la vez. Y ya sabéis cómo funciona esto. Vivimos en un mundo donde, desgraciadamente, la mayoría de las veces los políticos se mueven a fuerza de presión. Es decir, las administraciones muchas veces actúan cuando ven que la presión social, la presión de la calle, es muy fuerte en un sentido o en otro y entonces, de repente, pues deciden que efectivamente hay que actuar, ¿no? Por lo tanto, comprendí muy bien el valor de esto que estábamos haciendo. En este compromiso vital, que han pasado 11 años, yo ya he desarrollado 11 proyectos, he filmado 11 proyectos. Al día siguiente fue sobre el tema de los refugiados, cuando estábamos con el tema de Siria, documentales, es decir, con el tema de mujeres o de niños de la calle. Es decir, han ido sucediéndose, digamos, los proyectos uno detrás de otro, ¿no? En este ejercicio, donde me han preguntado muchas veces que cómo elijo los proyectos, y siempre he dicho de corazón además, digo, tengo la sensación de no haber elegido nunca ninguno, o sea, creo que los proyectos, por supuesto el terremoto, nadie lo esperábamos, sucedió y yo estaba ahí y dije, pues vamos a hacer el documental, ¿no? Pero así ha ido pasando con todos ellos, ¿no? Y, lógicamente, la sostenibilidad es algo de lo que hace 10 años no se hablaba. En España, hace 5 años, me refiero, no se hablaba desde el punto de vista global. Es decir, por supuesto, siempre ha habido gente peleando por esto y expertos y gente advirtiendo, ¿no? Pero de una manera, digamos, más concreta y más global, en realidad hace muy poco tiempo. Así que hace 3 años pensé y dije, a ver, tenemos que hacer algo con la sostenibilidad. ¿Cuál es la característica del cine en general? Pues la característica del cine es que es un evento normalmente millonario y masivo, que además despierta el interés inevitablemente de los medios de comunicación, por lo tanto tiene una repercusión que no tienen otro tipo de proyectos, por muy loables que sean, ¿no? Entonces, analicé realmente cuál es el peso de la industria cinematográfica en el mundo. Me di cuenta, además, de que la industria cinematográfica es, como no podía ser de otra manera, altamente contaminante, y me planteé un reto que en aquel momento no sabía cómo iba a abordar, evidentemente, y el reto era rodar la primera película de cine del mundo sostenible y con huella de carbono cero. Os podéis imaginar, esto lo que implicó fue ponernos, yo con el resto del equipo, ¿no? a estudiar, hablar con expertos, analizar muchos datos, mucha información y hacer realmente un diseño de producción muy complejo, muy complicado, para tratar de hacer la película lo más sostenible posible, ¿no? Antes de seguiros hablando de ella, para que entendáis es decir, la dimensión de lo que estamos hablando, os quiero poner el tráiler. La película se titula El secreto de Ivo Sim, se estrenó en el Festival de Cine de Málaga y estamos ahora preparando la gira de la película de preestrenos a nivel nacional e internacional, porque la película, además de tener valor cinematográfico, en realidad es una herramienta que lo que nos va a permitir es precisamente hablar de la necesidad de cuidar del planeta y de las personas y de la sostenibilidad en general. Entonces, por favor, si puedes poner el tráiler del secreto de Ivo Sim. Había una mujer. No la busques, ya te encontrará. ¡Eh! ¿Qué haces? Me estoy escondiendo. Esto es el futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Querrás que te lo pague ahora, ¿no? Pues tal y como están las cosas, mejor que no tardes mucho, ¿no? Que sí, Alex, ya sé que sí pudieras. Mira, es que he tenido un percance con el coche y me he perdido. ¿Qué te ha traído por aquí? Me cansé de estar en una oficina. Esto te servirá. ¡Alberto, para! No sirvo para esto. ¿Tú estás igual? No, no estoy igual, Nuria. No. Chicos,
Os presento a Alberto. Manuel, ¿De qué trabajabas antes de ser pobre? es nada importante. Lo perdí todo. Todo por culpa de ese trabajo sin importancia. El traje ese que tienes ahí colgado, ¿qué es? Es de un amigo. No sabe que es mi amigo, pero lo va a ser. Igual era buen chico porque era pobre. Y el dinero despertó al verdadero sinvergüenza que llevo dentro. Me queda poco tiempo. He hecho daño a mucha gente. Ahora solo tienes que perdonarte a ti mismo. Tú eres como yo. Tú no tienes perdón. Para hacer de estatua hay que ser capaz de enfrentarse con uno mismo. Oye, pirata, te compro ese lorito. La película... Gracias. Gracias. La película... A ver, monté un tráiler porque no quería destripar realmente qué es lo que pasa ahí, ¿no? Pero es una metáfora. Es una metáfora donde hay un tipo, el malo, que nos representa a nosotros, ¿no? a los humanos, quiere destruir una isla que representaría el planeta Tierra, porque el planeta también es una isla, ¿no? Dentro evidentemente, del universo. Pero la isla no va a permitir que la destruyan, igual que el planeta tampoco va a permitir que lo destruyamos. Es decir, por el camino de destruir el planeta, antes nos vamos a destruir a nosotros mismos, como ya está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? Por culpa es decir, del cambio climático ya estamos viendo, ¿no? Y sabemos que las migraciones más importantes relacionadas con el hambre y las hambrunas tienen que ver y van a tener que ver con ese cambio climático, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que, creedme que no os voy a destripar mucho, aunque os cuente algunas cositas, hay tanto detrás que no destripo mucho. En ese ejercicio de no permitir que la isla, este empresario, la destruya por su ambición, lo que va a hacer de manera mágica es arruinarle. Al arruinarle, evidentemente, impide que este tipo elabore sus planes. Quería destruir la isla porque había encontrado un mineral muy valioso debajo de ella. Pero la isla no le quiere hacer daño. Entonces, como no le quiere hacer daño, le va a dar una segunda oportunidad. Igual que nos está pasando a nosotros, donde el planeta nos va dando una y otra y otra y otra oportunidades, pero que parece que nosotros no queremos escuchar, ¿no? Y en este ejercicio de dar esa segunda oportunidad, este tipo va a empezar un viaje donde va a conocer una serie de personas que le van a hacer vivir una serie de circunstancias, donde va a comprender, va a reaprender los valores que un día tuvo, porque los tuvo, se los habían inculcado sus padres, como nos ha pasado a la mayoría de nosotros, pero que se habían olvidado, el tipo se había olvidado de ellos, ¿no? Y va a volver a aprender lo que es la dignidad del ser humano, lo que es la humildad, lo que es el esfuerzo, el sacrificio, la solidaridad, la amistad, el amor, en el amplio sentido de la palabra, y va a aprender la importancia y la necesidad realmente de cuidar del planeta y de las personas. De esto habla también la película, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? Es decir, esta película que tiene planos, es decir, se han rodado con planos aéreos, acuáticos, subacuáticos, con yates, barcos, etcétera, etcétera, o sea que es una producción muy grande, porque yo pensaba, digo, a ver, yo podría haber rodado la primera película de cine sostenible del mundo en un piso y una calle, y sería la primera película sostenible del mundo, pero dije, no, tenemos que hacer algo grande, algo que sea muy complejo, muy complicado, para que efectivamente se vea el valor de lo que hemos hecho, ¿no? ¿Cómo se hace una película sostenible? Pues todos los vehículos de la película han sido eléctricos. Claro, esto se dice muy fácil, ¿no? Uno dice, bueno, sustituye un coche de gasolina o de gasoil por uno eléctrico y da lo mismo. No.
Imaginaros que hoy día las furgonetas tienen 100 kilómetros de autonomía, necesitas reservarte 25 o 30 por lo menos para volver a la base, con lo cual tienes 75 kilómetros útiles. Simplemente el diseño de los movimientos de los vehículos para manejar a 125 personas de equipo técnico y artístico y que ningún coche se quede tirado, etc., ya fue un ejercicio complicadísimo, complejísimo, y que hizo que los ritmos, evidentemente, de rodaje fueran diferentes, ¿no? La ropa de los actores fue ecológica o de segunda mano, la comida ecológica y de kilómetro cero, por supuesto la sustitución de los plásticos, ¿no? Pero esto ya lo damos como algo obvio, ¿no? Hasta no le podemos quitar el plástico a las cámaras, evidentemente, pero hasta donde la tecnología nos permite. No se construyeron decorados, por lo tanto está toda la película rodada en escenarios naturales. Y alguien que no sabe de esto dice, pues qué bien, ¿no? Te has ahorrado dinero en construir decorados. No, es muchísimo más costoso y más difícil rodar en un escenario natural. Primero lo tienes que localizar, encontrar, etcétera, y luego hacer un diseño de grabación para el espacio que tienes. Nosotros estamos acostumbrados a que vemos a alguien en un pisito pequeñito, pero la sensación es de que hay una gran profundidad porque has movido un panel y la cámara la has puesto a 5 metros y eso te da una estética maravillosa que como espectador recibimos, ¿no? Cuando yo tengo que rodar en 4 metros cuadrados, porque la habitación tiene 4 metros cuadrados, no puedo romper la pared para que la cámara se vaya para atrás. Por lo tanto, ha habido un diseño muy complejo también desde el punto de vista creativo y artístico para que esto pase, ¿no? Los vehículos, por ejemplo, en las películas estamos acostumbrados a que los actores principales, cada uno tiene su coche. Y en cuanto terminan de rodar, se van y vienen y se van y vienen, ¿no? Aquí hicimos un ejercicio donde si tenías que esperar media hora o una hora que acabara otro compañero para que, digamos, meter en los coches o en las furgonetas 4 o 5 personas y minimizar, digamos, el impacto, pues lo hacíamos, ¿no? No se desperdició comida, que esta es una de las cosas que yo, que soy doctor en nutrición, porque todos tenemos un pasado, me toca especialmente, pues teníamos claro que efectivamente no se podía tirar comida. En los caterings se tiran toneladas y toneladas de comida en todos los rodajes del mundo, pero también en los congresos y en todas partes, que lo hemos visto todos. Y entonces alguna anécdota divertida era pues que se acababa comiendo el último bocadillito de queso alguien a quien no le gustaba el queso, porque hasta que no se acababa ese bocadillo no se volvía a reponer. Entonces veías gente, ¿quién quiere un bocadillo de queso? Y al final se lo acababa comiendo el que no quería, ¿no? Con todo este esfuerzo y 100 y pico parámetros más, evidentemente, ya digamos más pequeñitos, pues conseguimos hacer la película lo más sostenible posible. Pero claro, es imposible dejar la huella de carbono a cero, evidentemente, de base, ¿no? Por lo tanto, lo que hicimos después de la auditoría correspondiente pues fue hacer una plantación de árboles, en este caso en la ribera del río Chícamo, en Murcia, que tienen un proyecto de reforestación de especies autóctonas y hicimos esa compensación, ¿no? Por lo tanto, realmente el mensaje para la industria cinematográfica en el mundo es que es posible hacerlo. Los periodistas siempre me han preguntado al principio, y yo casi estaba orgulloso, en realidad por ego y por torpeza, ¿vale? Hay que reconocer cuando uno se equivoca. Yo estaba deseando que me preguntaran, ¿y cuánto te ha costado más la película? De dinero. Porque, claro, yo sacaba pecho y decía, sí, además he invertido un 20% más en el coste de la película, ¿no? Como para que se viera realmente, oye, el esfuerzo gigante que he hecho, ¿no? Para hacerla. Pero esta tontería me duró como 2 o 3 semanas y luego me di cuenta de mi error. Y me di cuenta de que el mensaje no era ese. Entonces, lo que empecé a decir ya fue esto que os comparto, ¿no? Es decir, no preguntéis ya nunca más cuánto ha costado de más por hacer esto sostenible. Es que tenemos que quitarnos esta pregunta de la cabeza. Tenemos que entender, se me ponen los pelos de punta cuando lo digo, tenemos que entender que tenemos que ser sostenibles. ¿Verdad que nadie, si se nos pone a nosotros en nuestra casa un padre enfermo, nadie dice, llama al hospital, oiga, ¿cuánto cree usted que va a costar que yo lleve a mi padre, pide una ambulancia, le traten, le operen? ¿Verdad que no? No hay planteamiento, ¿verdad?, de que tenemos que curar a un familiar cuando está enfermo. Esto es exactamente igual, lo tenemos que entender y comprender así. No es cuánto es el incremento, cuál es el incremento por ser sostenibles. Es que no hay otra opción, es que ya no queda otro remedio. Y además, si no lo hacemos así, y si no lo hacemos ya, tristemente seremos una especie fracasada. Fracasada desde todos los puntos de vista. Cuando
Vemos y sabemos que hay 800 millones de personas en el planeta pasando hambre, cuando hay comida para alimentarnos a todos. El nivel de desigualdades terroríficas que hay ya no solo en el mundo, sino en cada uno de los países, también en el nuestro. Y yo digo, no se nos cae la cara de vergüenza a todos, realmente de estarlo permitiendo, de estarlo consintiendo. Creo que efectivamente no estamos en esa última frontera para hacer algo contundente, o si no, lo pienso de verdad, seremos una especie fracasada. Al terminar de hacer la película, claro, pensé inevitablemente, ¿no? Con todo lo que tuvimos que analizar y pensar en sostenibilidad, dije, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál va a ser el siguiente proyecto, ¿no? Y pensé que había que hacer algo en el que había que involucrar a todos los agentes sociales, a toda la sociedad. Y eso incluía a los ciudadanos, eso incluía a los expertos, eso incluía a los medios de comunicación, eso incluía a las instituciones y eso incluía a las empresas, es decir, al 100% de la población. Entonces, hemos creado un proyecto que se llama Generaciones Living, que antes de hablaros brevemente de él, como vengo del mundo audiovisual, ya sabéis que lo que se puede mostrar, ¿para qué lo vas a decir, ¿no? Vamos a ver un vídeo de 2 minutos que explica qué es Generaciones Living y ahora os explico un poquito más de ello. Ponemos, por favor, el vídeo. Vamos a darle. Hace muchos años que investigadores, universidades, empresas y medios de comunicación de todo el mundo clasifican a las personas por su edad, su relación con la tecnología y el mercado laboral. De esta clasificación han surgido términos tan conocidos como Baby Boomers, Generación X, Generación Y o Millennials, Generación Z o Centennials y Generación Alfa. Pues bien, en Generaciones Living creemos que existe un sentimiento capaz de unir a las personas independientemente de su edad y condición social o cultural. Un sentimiento tan poderoso que no sabe de género, estatus ni color, que no entiende de creencias, política o religión. Un compromiso que traspasa idiomas y fronteras. Un valor que no pertenece a una generación, sino que está en todas ellas. Generaciones Living es la suma de personas unidas por un único propósito: vivir de manera sostenible. Personas que comparten una misma visión, que viven como piensan, que se mueven según sus principios, que participan, que colaboran, que forman parte de las cosas, que pasan de la palabra a la acción, que actúan de acuerdo con lo que sienten, que están realmente dispuestas a transformar nuestro mundo en un mundo mejor. Generaciones Living es el título que da nombre a esta gran plataforma de la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Aquí encontrarás relatos transformadores. Conocerás a personas, empresas, fundaciones y organizaciones que con sus acciones mejoran el planeta. Participarás de manera activa en proyectos y actuaciones reales. Formarás parte de una gran comunidad de individuos que un día dejaron de observar y pasaron a la acción, y con sus pequeños gestos ayudan a construir un futuro mejor para todos. Si sientes que este lugar es el tuyo, estamos deseando conocerte. Bienvenidos a Generaciones Living. ¿Veis que yo decía antes, os diré antes por qué lo de los jóvenes emprendedores? Yo he crecido como todos nosotros, ¿no? O sea, con estas clasificaciones de los Z, Millennials, los Boomers, los, ya no sé, Centennials, en fin, ya te pierdes, porque creo que hay como 8 clasificaciones, ¿no? Me parece una broma. Me parece una broma y además me parece, desde el punto de vista social, muy poco sostenible. Esto de clasificar a las personas en función de su edad, en función de su condición socioeconómica, sociocultural, a mí me parece una vergüenza. Entonces, pero esto no lo pienso ahora. Claro, alguien puede pensar, se va haciendo mayor y ahora le pica, ¿no? No, ya me picaba con 20 años, quiero decir, y con 20 años lo que pensaba era que me parecía tremendo que tratáramos a las personas mayores de forma diferente, ¿no? Las personas mayores son personas, igual que los niños son personas. O vivir en una sociedad tan tremendamente injusta como esta, donde si alguien con 50 años, fijaros la estupidez, que yo tengo 53. O sea, con 50 años alguien se queda sin trabajo y la sociedad piensa que es un desecho. O sea, que ya no funcionas, que ya no sirves y que cómo mola tener 20 años y 22. Perdón. Ya quisiera el Miguel Ángel de los 20, 22, 25, 26 ser la mitad de buen tío, que es el de ahora, y la mitad de listo. Entonces dices, pues hombre, un poco de respeto, ¿no? Es decir, al tiempo de las personas cuando va pasando. Entonces, esto está imbuido en este proyecto de una manera muy clara, porque el concepto, bueno, Living es una palabra que hemos creado, que no significa nada, la S de sostenibilidad, la I de vida, ING de acción.
Es decir, personas dispuestas a vivir una vida de manera más sostenible, y el concepto de generación precisamente porque es transgeneracional. Es decir, todos podemos formar parte de la generación Sliving. De hecho, mi tesis es que todos formamos parte de la generación Sliving. ¿Y por qué? Porque estoy 100% seguro de que no hay nadie en el planeta, excepto alguien que esté muy perjudicado mentalmente, a quien si no le dijéramos el qué, el por qué, el para qué y el cómo, no estuviese dispuesto a hacer algo para ayudar a otro ser humano que lo necesite o para mejorar la vida y la salud del planeta. No me lo creo. El tema es que necesitamos, y esto un poco cierra el círculo con lo de antes, necesitamos enviar ejemplos. Es decir, todos necesitamos ejemplos, necesitamos ver modelos de las cosas que se pueden hacer, de cómo se pueden hacer, de darnos cuenta de que las personas que las están haciendo, y es maravilloso antes, ¿no?, lo que decía Kenny Arantxa, esto es un tema de personas. Porque la realidad es que detrás de cada organización, detrás de cada empresa, detrás de cada institución, lo que hay es seres humanos. Es que hablamos de las empresas como si fueran entes, no es que las empresas, perdona, esto es una forma de esconderse detrás del nombre de la empresa. No, no es la empresa, es usted que es el CEO o el presidente ejecutivo o el consejo de administración que se llama Manuel, María, José y Pepe. O sea, es decir, que no nos engañen más con esto, ¿no? Entonces, este proyecto transformador lo que va a tratar, Generación Sliving, es de generar un antes y un después en cuanto a la conciencia y a la consciencia, con ese, social en España en temas de sostenibilidad social, económica y medioambiental. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que voy a hacer es recorrer, y en este caso hablo en primera persona porque voy a estar delante y detrás de la cámara, voy a recorrer España, evidentemente en medios de locomoción sostenibles, mostrando historias de sostenibilidad a lo ancho y largo de la geografía. Pero ¿quiénes van a ser los protagonistas? Que no yo soy el que realmente va conduciendo esto, ¿no? Los protagonistas van a ser personas anónimas que hacen cosas espectaculares y maravillosas, cientos de miles de ellas, que nadie se lo reconoce ni se lo agradece, y que lo hacen en la intimidad de sus casas, en la intimidad de sus barrios, de sus pueblecitos, y que merece la pena, ¿no?, que les hagamos este homenaje. Vamos a contar con personas conocidas y reconocibles por todos nosotros, escritores, arquitectos, gente del mundo de la cultura, del deporte, etcétera, pero no van a salir en la serie porque sean famosos por su trabajo, sino que van a salir en la serie porque además tienen que tener un compromiso que sea mostrable y demostrable relacionado con algún aspecto de la sostenibilidad económica, social o medioambiental. Vamos a mostrar proyectos de instituciones y básicamente de ayuntamientos, ¿no?, que son los más próximos a los ciudadanos, para mostrar qué cosas se están haciendo que mejoran la vida de las personas o del entorno en esos sitios donde están repercutiendo los proyectos, ¿no? Y luego las empresas, que evidentemente, aunque las empresas no son entes sin alma, pero evidentemente tienen un poder enorme de transformación y que muchas de ellas están evidentemente trabajando de manera seria para mejorar la sociedad, para mejorar la vida del planeta y de las personas, ¿no? En este proyecto estáis llamados todos, es decir, cuando hagamos la presentación oficial del proyecto, que va a ser en breve, esto es un adelanto, cualquier persona se va a poder poner en contacto. Hemos creado una gran plataforma para que cualquier persona, institución, empresa que quiera aportar algo, que quiera preguntar algo, que quiera saber cualquier tema relacionado con la sostenibilidad social, económica y medioambiental, pues puedan acceder a esta plataforma, y que lo que yo quiero precisamente es mostrar ejemplos y por lo tanto invito a las administraciones, por un lado, invito también a las empresas y invito también a las personas que consideren que tienen una historia que merece ser contada. Y este nombre de Historias que merecen ser contadas es el nombre que le puse hace 3 años a la fundación que creé, Fundación Historias que deben ser contadas, y que nosotros seamos altavoces de estas historias, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear un efecto espejo muy potente, que yo ya lo he visto en otros proyectos anteriormente, y os pongo un caso concreto, ¿no? Pues hay unos chicos en un barrio de una ciudad española, unos adolescentes, que decidieron recoger material de la basura. Con ese material de la basura lo reciclan, fabrican bolsos, venden los bolsos y el dinero que obtienen de vender los bolsos lo donan a una asociación de niños con síndrome de Down en el barrio. Imaginaros todo lo que tenemos ahí.
tenemos economía circular, economía colaborativa, tenemos sostenibilidad medioambiental, tenemos solidaridad, tenemos empoderamiento, tenemos... Es decir, hay mucho alrededor, ¿verdad? Bueno, pues yo estoy 100% seguro, y esta es la idea del proyecto, que cuando lo emitamos, pues va a haber otros chavales en otras partes de España que lo que van a decir es, oye, esto que hacen estos chicos, también lo podemos hacer nosotros. Entonces esta es la idea, ¿no? Lo que yo le llamo el efecto multiplicador o el efecto espejo. Porque la realidad, ¿no? Como decía aquel, ¿no? De que todo el mundo bueno, es decir, la verdad es que sí. ¿Y en qué se demuestra que todo el mundo es bueno y que todo el mundo tiene un corazón esperando a ser llenado de cosas positivas? Pues que la realidad es que no creo que haya tampoco nadie, aquí en la sala es evidente, porque sois todos personas honorables y de buen corazón, pero no creo que no haya nadie en el mundo realmente donde si tus vecinos, imaginaros, aunque te cayesen mal, tocasen el timbre y te dijese una madre, ¿no? Un padre, mira, me da mucha vergüenza decírtelo, nos quedamos sin trabajo hace 1 año y pico, estamos en una situación tremenda, no tenemos un plato de comida para llevarnos a la mesa hoy. A ver qué ser humano no abriría la puerta de su casa y no le diría a su vecino, por favor, pasad adelante con vuestros hijos y sentaros con nosotros a comer en la mesa. Por lo tanto, este ejemplo tan básico, ¿no? Tan infantil casi, yo creo que nos sirve para ilustrar que efectivamente otro mundo es posible, que si sabemos el por qué, el para qué, el qué y el cómo, nos vamos a poner todos a actuar y que es evidente que esto solamente lo podemos hacer todos juntos. En esto sí que no hay debate. Pero mientras estamos todos, es muy interesante el que vayamos sumando, ¿no? Cada vez más gente a este cambio, ¿no? A este cambio de paradigma en el que todos los expertos del mundo, todos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista económico, lo que nos dicen es que si no vamos hacia un mundo más verde, más sostenible, estamos abocados al caos en esas 3 facetas, ¿no? En la medioambiental, en la económica y en lo social. Así que muchas gracias por escucharme hoy. Estoy deseando de escuchar también el resto de los compañeros en estos días. Enhorabuena a todos y gracias de corazón. Espero que os vayáis de aquí sintiendo que también formáis parte, los que somos, algunos que somos un poco más mayores, que también cabemos en este concepto de Generaciones Living. Así que muchas gracias y enhorabuena por este congreso. Gracias. Me he pasado de tiempo, ¿verdad? Bueno, te has pasado, pero como eres un joven emprendedor de tan solo 53 años... Exacto. Joven emprendedor te gusta, en el fondo... Me ha encantado, me ha encantado. Ah, no, me ha dicho, estamos aquí con los jóvenes, con otro joven emprendedor, me ha dicho el de la radio, digo, aquí vuelvo. Te vienes arriba. Aquí vuelvo. Oye, si yo no te hubiera escuchado... Sí. Te preguntaría, oye, ¿cuánto dinero os costó el proyecto? No en términos de sostenibilidad. Fíjate, me he quedado con algunas ideas interesantes. Tú decías que el audiovisual es una herramienta con muchísimo poder, que sirve para hacer presión social. Con todas las cosas que están pasando ahora mismo, hace poco leía en Twitter, qué poco salimos a la calle, qué poco tomamos, ¿no? Las vías para quejarnos. Una cosa, Miguel Ángel, es hacer presión social y otra cosa es que la otra parte tenga conciencia como para recibir el mensaje. Y, por ejemplo, acometer un proyecto, apoyarlo o poner dinero. ¿Cómo se convence a la otra parte? Yo creo que no se puede en nada en la vida, ¿eh? Es decir, no se puede seducir a alguien que no quiere ser seducido. Por eso hay un proverbio japonés que dice que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Es decir, yo no puedo enseñarle a alguien algo si ese alguien no quiere aprender. Por lo tanto, yo no puedo elegir un alumno, no se puede. Es el alumno que de repente un día dice, ostras, yo quiero aprender, y este tipo sabe, y te elige como maestro, ¿no? Pero en el mundo audiovisual la realidad es que trabajamos evidentemente con las emociones, y la idea no es, claro, lo que no se ve no existe, pero hay mucha gente que cree, y muchas empresas que creen, y muchos emprendedores que creen que con el hecho de contar algo, ya está, yo ya estoy contando, oye, lo que estamos haciendo, esto no funciona así. Ojalá fuera tan simple, pero no es así. Es decir, tenemos que comunicar las cosas de una manera, no solo que sea inteligible, sino de una manera que nos toque en el corazón. Porque sabemos, todos, de manera inconsciente, que el 80% de las decisiones que tomamos, o que el peso, el 80% del peso en las decisiones que tomamos no está aquí, está aquí. Entonces necesitamos, ¿vale? Es decir, transmitir mensajes que lleguen al corazón de las personas. Es ahí cuando nos llega al corazón en que nosotros, después de hacer una reflexión, decidimos entrar en acción. Pero te voy a poner un ejemplo para que se entienda el poder
que tiene esto. Es decir, claro, yo llevo muchos años viviendo cómo millones de personas en el mundo han cambiado hábitos o han tomado decisiones en función de los proyectos, es decir, que hemos podido hacer y que han transformado sus vidas. Pero antes de la pandemia, yo estaba justamente en México, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, haciendo la gira de estrenos de Me llamo Genet, la última película anterior a El secreto de Iwo Jima que he rodado, que cuenta la historia de la primera sordociega de nacimiento en conseguir un título universitario. Bueno, pues una película muy modesta, muy pequeñita, mucho más pequeña que El secreto de Iwo Jima, ha cambiado leyes en 4 países. Leyes. No es que ha empoderado a las personas con discapacidad, que por supuesto no es que ha hecho que mucha gente tome conciencia de lo que es la sordoceguera o de las dificultades globales generales de las personas con discapacidad, sino que incluso cambiar las leyes en países donde además no son el tuyo. Colombia, por ejemplo, cuando hicimos el estreno allí, era la primera vez en la historia de Colombia que una película de estreno era accesible para personas ciegas y sordas. Bueno, pues la ministra de Cultura se comprometió a promulgar una ley para que el 100% de las salas de cine en Colombia sean accesibles para ciegos y para sordos. En Argentina se promulgó la ley para que la enseñanza de lengua de signos fuese obligatoria en la etapa infantil. Yo estoy pendiente de llevarle a nuestro presidente del Gobierno unos cientos de miles de firmas también para que la enseñanza de lengua de signos sea obligatoria también aquí en la etapa infantil en los colegios. Resulta que estoy pisando ningún callo, ya me enteré antes, la ley existe y está aprobada por el 100% del Congreso. Todo el Congreso aprobó por unanimidad la ley, simplemente que no se aplica. Lo curioso de la historia, y esto tiene que ver con la sostenibilidad social, es que resulta que nos dicen los neuropsicólogos que los primeros beneficiados de estudiar lengua de signos en la etapa infantil son los niños que no tienen necesidad de utilizarla porque ven y oyen. Porque aprender lengua de signos ellos lo hacen como un juego y genera conexiones neuronales. Por lo tanto, los hacemos más listos jugando. Y hacemos que se puedan comunicar con los 800.000 sordos que hay en España, ¿no? Es decir, esta es un poco la forma, es decir, o sea, tener claro, ¿vale? Enfocar, y yo te prometo, y claro, tengo miles de ejemplos, tendríamos 2 congresos para hablar de esto, que efectivamente esto permea y que se cambian las cosas. Historias que merecen ser contadas. Miguel Ángel, gracias. Gracias de corazón. Hasta la próxima.